Dios los bendiga, hermanos. Para continuar el estudio de Hechos que hemos estado llevando hasta el día de hoy, abra su Biblia. Yo le invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35 como textos introductorios. Igual como siempre lo hago, hermano, tenga la Biblia en su mano. Esto es un estudio, hermanos. Vamos a ver cada uno de los versículos que Dios me ha puesto para el día de hoy. Vamos a ver en dos partes el capítulo 10 y esta es la primera parte. Entonces, Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. Hermanos, al capítulo 10 del libro de Hechos, han pasado alrededor de 10 años desde Pentecostés. 10 años desde aquel día en que fue el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia se ha extendido. Empezó primero en Jerusalén, después con Felipe por medio en Samaria. Y la misión, desde el principio, como lo vimos en Hechos capítulo 1, era llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese fue el mandato que les dejó los apóstoles de nuestro Señor Jesús antes de su ascensión. Y Dios, como le decía, había llevado salvación a judíos, a samaritanos, y ahora solo faltaba un último grupo en ser salvo. Faltaba solamente un último grupo en ser incluido a la iglesia de Cristo, y ellos son los gentiles. Y Cornelio sería el primer gentil significativo en hallar esa gracia de la salvación. Sin embargo, hermanos, Dios tenía que tratar tanto con Cornelio como con Pedro, con el apóstol Pedro. Y Dios, recuerde que la Biblia, hermanos, y sobre todo el libro de Hechos, no porque sea un libro de acontecimientos, donde se narran diferentes acontecimientos históricos, no quiere decir que eso no traiga alimento a nuestras almas, sino que también vamos a ver cómo por medio del trato de Cornelio, de Dios con Cornelio y de Dios con Pedro, también Dios está tratando con nosotros, y Dios nos quiere hablar también a nosotros por medio de lo que Dios nos muestra en su palabra en el capítulo 10. Entonces, hermanos, ya entrando en contexto del capítulo 10, acuérdense que la predicación pasada, el estudio pasado, Pedro había estado en Lida, donde Dios lo usó a Pedro para levantar a un paralítico. Después estuvo en Jope, donde resucitó a Dorcas o Tabita. Y por último, hermanos, veíamos a Pedro quedándose en la casa de un Simón curtidor, ahí mismo en Jope. Dice, por muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces, hermanos, ya entramos así al versículo 1 del capítulo 10. Dice la palabra de Dios: había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba Italiana. Entonces, este versículo dice primeramente: Cornelio era un varón de Cesarea. Esta ciudad no estaba muy lejos de Jope. Además de que esta ciudad había sido tomada por el Imperio Romano como provincia, como capital de la provincia romana en Judea. De manera que no era la capital de Israel, pero sí era la capital de la provincia romana que estaban en Judea. Y Cornelio era un hombre de Cesarea, además centurión. ¿Qué significa? Que era un oficial del ejército romano que tenía en su mando alrededor de 100 hombres. Entonces era un oficial romano, era un oficial que estaba a cargo de 100 hombres, 100 soldados, y era de la compañía italiana. Eso simplemente quiere decir que el grupo se había formado en Italia. Versículo 2. No nomás dice que Cornelio, nos sigue describiendo a Cornelio, no nomás era centurión, no nomás era un varón de Cesarea. Versículo 2. Pío y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Fíjense muy bien. Cornelio era gentil, romano. Y este gentil era pío y temeroso de Dios. Era un gentil que creía en Jehová, que se apegaba a las normas morales y éticas de la ley, pero que no había sido circuncidado para ser un prosélito judío. Recuerden, en las predicaciones, en los estudios pasados, veíamos que había gentiles que se convertían al judaísmo por medio de la circuncisión y se les llamaba prosélitos. Sin embargo,
Cornelio no era un prosélito, era un gentil que había creído en Jehová, se apegaba a la ley moral, buscaba en su corazón agradarle a Dios. Era entonces un discípulo devoto a Dios. Se apegaba a Deuteronomio 6:5, y fíjense los versículos que le voy a decir, son todos del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cornelio buscaba amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y Cornelio no era solamente temeroso él de manera individual, sino que nos dice la palabra, con toda su casa. Con toda su casa. Él era el padre de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las traerás, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Él, Cornelio, era el padre que se describe en Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Guiaba a su familia era devota también a Jehová. Y esa devoción no solamente era su casa, sino que vamos a ver más adelante, que aún había soldados de él, que tenía bajo su mando, que también eran devotos a Dios. Y esa devoción se expresaba, no era simplemente Dios conoce mi corazón, no, se expresaba, hermanos. Hacía muchas limosnas al pueblo. Cumplía lo que dice Deuteronomio 15, del 7 al 8. Y tal como lo dice Santiago del 2, en capítulo 2, 18, yo te mostraré mi fe por mis obras. Cornelio, siendo un gentil, era pío temeroso de Dios, con toda su casa, y había fruto de esa fe que él tenía. Hacía limosnas para con el pueblo. Era un hombre, además, de oración. Y oraba a Dios siempre. Acuérdense quién está escribiendo este libro. No es simplemente la humanidad de Lucas escribiéndolo, relatándolo. Es Dios mismo describiendo a Cornelio. Y Dios dice que Cornelio oraba a Dios siempre. Además, según el versículo 22 que veremos un poco más adelante, tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. Los judíos odiaban a los romanos, odiaban a los gentiles, pero específicamente tenían un odio hacia los soldados romanos, por obvias razones, estaban bajo su yugo. Sin embargo, Cornelio era la excepción. Cornelio era la excepción de todo ese odio que había contra los soldados romanos. Cornelio era la excepción. Él tenía buen testimonio. Él tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ahora, ¿cómo era posible que un gentil, que alguien como Cornelio, pudiera Dios describirlo como pío y temeroso a Dios? ¿Cómo era que hacía limosnas? ¿Cómo era que oraba yo siempre? Quiero que recuerde algo. Cornelio estaba muerto en sus delitos y pecados. Cornelio estaba muerto en sus delitos y pecados, como todos nosotros. La salvación, mis hermanos, y quiero que quede bien en claro, la salvación no empieza en nosotros. La salvación empieza en Dios. Sabemos, como dijo Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La gloria y la honra en la salvación le corresponde únicamente a Jesús, a Dios, a la obra redentora, al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Ninguno de nosotros, ni usted ni yo, podemos hacer nada para aportar, para ganar la salvación. Sin embargo, vemos que Jesús reiteradamente en los evangelios dice una y otra vez, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Y también en el Antiguo Testamento, por ejemplo Isaías, venid y estemos a cuentas. ¿Por qué Dios, si sabe que estamos muertos, por qué Dios hace la invitación reiteradas veces a venir a Él si sabe que no podemos ir a Él? Aquí entra la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre.
No se nos debe olvidar algo, hermanos. Todos nosotros estamos depravados totalmente y tenemos una incapacidad que nos impide acercarnos a Dios. ¿Somos víctimas entonces? ¿Es el ser humano víctima entonces? No, hermanos. Hay que verlo, no hay que verlo. Es de esta manera. Si no podemos, es porque no queremos. Si el ser humano no puede acercarse a Dios, es porque no quiere. O sea, su repulsión, su aborrecimiento a Dios llega a tal grado que ese mismo sentimiento de repulsión contra Dios y aborrecimiento le impide voltear hacia Dios. El ejemplo de que es como si un ciego pide caminar un ciego, cruzar la calle, pues no puede, está totalmente incapacitado. Pero ese ejemplo se queda a medias. Porque si no, lo que nos incapacita es nuestro sentimiento de aborrecer y no querer nada con Dios. De manera, hermanos, que en un ejemplo que igual le falta todavía, pero véalo como dos imanes. Dos imanes. Si los pone uno del otro con diferentes polos, ¿qué pasa? Si los pone dos imanes con los mismos polos, polo norte, se repulsan. Y es lo mismo que pasa con el ser humano. Cuando el ser humano se pone igual que Dios, jamás va a poder voltear a Dios, porque él cree que está bien, él cree que es bueno, él cree que no necesita nada con Dios, está y se trata de ver a la misma altura con Dios. Pero cuando Dios a ese imán lo voltea, entonces polos opuestos se atraen. ¿A qué me refiero? Cuando me doy cuenta de mi pecado, cuando Dios me permite ver y empieza Él la obra de salvación en mi corazón, entonces me permite ver mi pecado y ahora sí puedo correr a Dios. Cuando veo mi pecado, entonces corremos a Él. ¿Qué pasó con Cornelio? Dios había empezado los primeros latidos de vida verdadera en el corazón de Cornelio. Por eso él era pío y temeroso. Por eso era con toda su casa. Por eso hacía limonas. Por eso oraba a Dios. Porque Dios ya había empezado previamente, poco a poco, la obra de salvación en él. ¿Dónde entra la responsabilidad del hombre? Una vez que Dios voltea, que Dios nos permite ver nuestro pecado, que podemos ver que esto es verdad, nuestra responsabilidad es correr a Él, es correr a sus pies. Y todos los que son verdaderamente nacidos de Él, cuando nos damos cuenta de nuestro pecado y creemos en Jesús, en todo lo que Él hizo, entonces corremos. Es natural correr, no hay otra opción, es el único camino. De manera que si tú tal vez has venido a la iglesia y venías, tal vez hasta orabas, tal vez hasta ayudabas en la iglesia, tal vez eras como Cornelio que dabas limosnas al pueblo y tal vez orabas también a Dios y tal vez temías a Dios hasta cierto punto, pero eso después del encuentro con Cristo te debe llevar a correr a Él. Si no has corrido a Él, posiblemente esto nomás lo tienes aquí y no ha llegado acá. La responsabilidad del hombre, como les decía, es buscar a Dios. Todos su responsabilidad es buscar a Dios. Pero hay diferentes tipos de buscadores. La gran mayoría lo buscan por conveniencia propia, para que Jesús me haga el milagrito, para que Dios me haga el milagrito. Yo le pregunto a aquellos que están buscando la salvación y a aquellos que han llevado tantos años de la iglesia y siguen sin rendirse a Cristo, ¿cuál es su corazón? De nada sirve hacer buenas obras, porque como vamos a ver, Cornelio no era salvo a pesar de todas sus obras. Hasta el versículo 2, Cornelio todavía no recibía la salvación. A Cornelio le faltaba una cosa. Tal vez se había arrepentido porque había cambiado su manera de vivir, con él y toda su casa. Pero aún le faltaba la fe en Cristo y consecuentemente el perdón de sus pecados. El caso de Cornelio es el ejemplo clásico con el cual se confirma la verdad de que nadie es bueno lo suficiente como para ser salvo en base a su bondad. No
porque ayudas en la iglesia, porque participas en la iglesia, tus obras no le suman ni un kilogramo, no le suman nada a la salvación. Depende y empieza en Dios. Muchos, como decía un predicador, muchos están perdidos en el evangelio. Muchos están perdidos en el evangelio. Y es cierto, es cierto. Hay tantos jóvenes que están en la iglesia, pero no saben esto, saben que son pecadores, saben que deben de orar a Dios y posiblemente hasta lo hacen. Sin embargo, siguen perdidos en el evangelio, porque la responsabilidad del hombre es responder al llamado del Cristo, a arrepentimiento, a creer en Él, al llamado de salvación. Y mientras no respondan a Él, siguen perdidos y la salvación sigue sin estar en ellos. Sin Cristo no hay salvación. Cornelio no era salvo a pesar de todas sus obras. Cornelio no era salvo. Y eso mismo pone en vergüenza a muchos. No era salvo, pero tenía mejores obras que muchos cristianos. Cornelio nos pone a muchos en vergüenza. Era pío y temeroso con toda su casa. Yo le pregunto a mi hermano varón, ¿cómo hemos estado? Y yo sé que es una pregunta una y otra y otra y otra vez, pero dice en Hebreos, si no me equivoco, exhortaos en todo tiempo y más cuando ves que aquel día se acerca, el día de regreso de Cristo. Y no cabe duda que estamos cerca del regreso de Cristo. Y una vez más le pregunto a mi hermano varón, ¿cómo hemos estado? Cornelio avergonzaría a muchos de nosotros. Oraba a Dios siempre, siempre. Ora antes de ir al trabajo, a levantarse. Había fruto de su fe. ¿Qué fruto ha tenido mi hermano varón? Era pío y temeroso de Dios con toda su casa. Yo le pregunto si su esposa todavía tiene que ir atrás de usted para comenzar los cultos de hogar. ¿Ha tenido alguna iniciativa en todos estos 5 meses que ya son en un culto de hogar? Había fruto externo. Hacía. Dice hacía. O sea, no fue nomás que una vez voy a hacer y voy a ir y no. Hacía. Su manera de vivir era haciendo muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esa era su manera de vivir. No era que una vez lo hice. No que una vez empecé un culto de hogar. No que una vez me puse. No, hermanos. Es una manera de vivir. Y Cornelio la tenía. Y tenía buen testimonio. ¿Qué testimonio tiene usted en el trabajo, mi hermano? En la casa. Sus hijos, ¿qué me dirían de usted? Su esposa, ¿qué me diría de usted? Y lo mismo aplica para las damas. Vimos la vez pasada a Dorcas, perdón. Una mujer que se mantenía activa y no necesitaba un púlpito. Cornelio pone en vergüenza a muchos de nosotros. Versículo 3. Este vio en visión manifiestamente cómo a la hora nona del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. La hora nona del día era alrededor de las 3 de la tarde. Versículo 4. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limonas han subido en memoria a la presencia de Dios. Tus oraciones, dice lo que estábamos leyendo, y tus limonas han subido en memoria a la presencia de Dios. Cornelio estaba muerto, hermanos. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, Dios no los oye. Mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Como habíamos visto ahorita, hermanos, si hay alguien que sea temeroso de Dios y que haga su voluntad, es porque Dios ya ha empezado la obra de salvación en dicho corazón. De manera que por eso las limosnas y las oraciones no es que sumaran a su salvación, no es que Dios se viera motivado por las obras de Cornelio para salvarlo, no.
No, porque ninguno de nosotros, en ninguno de nosotros hay motivación alguna para que Cristo se entregara en la cruz del Calvario. Cristo se entregó a pesar de nosotros. Dios poco a poco le estaba permitiendo, como decía ahorita, esos primeros latidos de vida en él. Y decía un comentarista, las oraciones, la devoción, la fe y la bondad de Cornelio eran una ofrenda fragante que subía a la presencia de Dios. Hermanos, y esto también aplica para nosotros cada vez que trabajamos para la obra de Cristo, de las muchas maneras que hay. Si lo hacemos con el corazón correcto, con el motivo correcto, también Dios se agrada como se agradó con Cornelio. Versículo 5 al 6. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Quiero que vea algo, hermano. El ángel pudo haberle predicado a Cornelio, pudo haberle dado el evangelio a Cornelio, pero no lo hizo por dos razones. Número uno, Dios quería que Pedro viera de primera mano la salvación, que fuera testigo de la salvación de Cornelio. Esa es la primera razón. Dios quería a Pedro ahí, que lo viera. Número dos, la labor de la predicación del evangelio nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros, hermanos. Por eso, como dice el versículo 6, Él te dirá lo que te conviene hacer. Pedro era el que le tenía que predicar el evangelio, hermanos. A nosotros, Dios nos ha concedido ese hermoso privilegio de predicar el evangelio. Vea cómo a un ángel que pudo haberlo hecho, no lo hizo. ¿Por qué? Porque eso nos pertenece a nosotros. Y las palabras específicas que el ángel dijo a Cornelio las podemos ver en Hechos 11:14, que le dijo el ángel, el cual te hablará, de lo que Pedro le iba a hablar a Cornelio, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, Cornelio no se ofendió por las palabras del ángel. Porque cualquiera en estos días que se esfuerce humanamente en ser pío y temeroso con Dios, con toda su casa, que haga limosnas y que ore a Dios siempre, y que lleguen y le digan, necesitas ser salvo, estás mal, arrepiente de tus pecados, con el orgullo que hay ahorita, cualquiera se ofendería. Cualquiera se ofendería. Oye, estoy haciendo eso, estoy obrando, estoy dando limosna, vengo a las veladas, voy al evangelismo y me dices, tú estás mal, arrepiéntete. ¿Qué hizo Cornelio? Obediencia instantánea. Capítulo 7, versículo 7, perdón. He oído el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Obediencia instantánea, un sometimiento a la voluntad de Dios, y esa es la respuesta natural de un corazón transformado. Obediencia instantánea, sin estar preguntando, sin estar cuestionando, sin estar poniendo excusas. Cornelio se sometió y obedeció de inmediato. Los apóstoles, cada vez cuando Cristo los llamó, por ejemplo Mateo, y dejándolo todo, le siguió. Cuando Jesús da con Saulo, Saulo le responde, Señor, ¿qué quieres que haga? Con el eunuco, le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora Cornelio manda rápidamente por Pedro. Obediencia, sometimiento a la voluntad de Dios. Esa es una clara salvación, esa es una clara evidencia de la salvación. Cornelio la tenía. ¿La tiene usted? Versículo 9. Cambiamos entonces ya. Eso fue con Cornelio, Dios tratando con Cornelio. Ahora vamos a ver Dios tratando con Pedro. Versículo 9 al 16. Y el día siguiente, yendo ellos su camino, llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y aconteció que vino una gran hambre
y quiso comer. Pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Vamos a ver ahora a Pedro. ¿Dónde se encontraba Pedro? Para poder entender qué pasa, qué es esto que está pasando con Pedro. Bueno, primero recordemos, estaba en Jope, en casa de Simón Curtidor, como ya lo leímos, y en el momento de la visión había subido a la azotea a orar, alrededor del mediodía, ¿sí? La visión, versículo 11 al 16, y vio el cielo abierto, que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado de la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Para saber el significado de la visión, primero entendamos el contexto. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios había establecido restricciones dietéticas a Israel. Eso lo puede ver en Levítico, capítulo 20, versículo 25 al 26. De manera que Dios les había prohibido a los israelitas, al pueblo judío, abstenerse de ciertos alimentos que se consideraban inmundos. Todo el pueblo tenía que hacer diferencia entre animal puro e impuro. La pregunta ahora es: ¿cuál era el objetivo de Dios en eso? ¿Por qué Dios, no sé si se ha puesto a pensar alguna vez en eso, pero por qué Dios le restringe ciertos animales en su comida? ¿Por qué se los restringe? ¿Por qué esa distinción? ¿Era para hacerlos más puros espiritualmente al no comer ciertos animales? No, hermanos. Porque como Cristo nos lo dice en Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces el objetivo de Dios no era hacerlos más puros, más santos, mediante la abstención de ciertos alimentos. No. Sino que era una señal externa que Dios estableció de que este pueblo era apartado, era santo. Era una señal externa de que el pueblo de Israel era apartado de todas las demás naciones. Santo también significa apartado. De manera que esto era una señal externa. Tenía que ver con marcar una forma clara y práctica la diferenciación entre el pueblo que Dios había llamado y el pueblo pagano, conociendo que nuestras tendencias son copiar los usos y costumbres de aquellos que no conocen a Dios. Y para poner un ejemplo que muy probablemente conoce, Daniel. Daniel, cuando está en Babilonia, se abstiene de los alimentos de la ración del rey. ¿Sí? Si los hubiera comido, o en el caso de Daniel que no los comió, eso no lo hacía más puro o menos impuro. ¿Sí? Porque ya sabemos que no es lo que entra a la boca, sino lo que sale. Sin embargo, Daniel lo hizo con señal externa de que él era apartado, de que él y sus amigos eran apartados de todos los demás. Eran diferentes. Su Dios era el Dios Jehová, el Dios de Israel. Otro ejemplo, hermanos, eran las prohibiciones del casamiento con mujeres paganas. Dios les prohibió estrictamente al pueblo de Israel casarse con mujeres paganas. Y este mandato aún lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? El versículo en 1 Corintios, si no me equivoco: no os unáis en yugo desigual. ¿Esto te hace más puro o menos impuro espiritualmente hablando? No.
Pero el no casarte con yugo desigual, para empezar es pecado, porque Dios lo manda, estás desobediente a Dios. Pero es señal externa de que yo soy apartado de Dios. Somos del pueblo de Él. Es una señal externa. Todo esto era mandato de Dios y no obedecerlo era pecado. Era pecado. ¿Nos hacía más puros? No, ya lo sabemos. Pero no obedecerlo era pecado. Ahora, el contexto de Pedro. Él había crecido toda su vida teniendo estos mandamientos por obra. De manera que hasta cierto punto es entendible que Pedro se resistiera la primera vez. Es entendible que Pedro se resistiera, no la primera, las 3 veces. Se entiende hasta cierto punto. Versículo 14, entonces Pedro le dijo, Señor, no. Ahora, ¿cuál era entonces el significado de la visión? ¿Cuál era el significado? El mismo versículo 15 nos lo dice. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Después del establecimiento del nuevo pacto y de la iglesia, Dios anuló las restricciones alimenticias. Y eso lo puede ver en Marcos 7:19. Los judíos estaban siendo representados con los animales puros y los gentiles con los animales impuros. Estoy hablando de la iglesia, ¿sí? No estoy hablando del pueblo de Israel, los judíos como nación. No, nosotros creemos que son 2 tratos diferentes. Sigue siendo su pueblo, sigue siendo, de hecho, Israel es la niña de sus ojos y nosotros somos su iglesia, la novia de Cristo. Pero hablando de la iglesia, quienes conforman la iglesia, Dios le está diciendo, y por medio de la visión, los animales puros son los judíos representados y los gentiles con los animales impuros. Dios le estaba mostrando la unidad entre ellos, haciendo un solo cuerpo, una sola iglesia, por medio del sacrificio de Cristo. Puede ver en Efesios 2:14. Ahora el versículo 16 dice, y esto fue hecho 3 veces. 3 veces. Dios le dijo, levántate y come. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 3 veces. Dios le está diciendo directamente a Pedro 3 veces. Y las 3 veces Pedro dice, no, Señor. El ángel le dijo una sola vez a Cornelio. Una bastó para que Cornelio hiciera caso. Decir, no, Señor. Se le olvidó, yo creo, a Pedro con quién estaba hablando. Decía un predicador, tú puedes decir no, y también puedes decir Señor, pero no puedes decir no, Señor. Y esa es una de las causas por las cuales hay mucho cristianismo tibio. Pedro, como todos hasta el final de su carrera, estaba siendo moldeado por Dios, pero aprendió, y vamos a ver que aprendió Pedro. Cornelio, como les decía ahorita, nos pone en vergüenza. Cornelio obedeció a la primera. Pero hay cristianos que su respuesta siempre es no, Señor. Hermano, para que dirija, no, Señor. Para que predique, no, Señor. Hermano, el evangelismo, no, Señor. Y se quejan de que siempre son los mismos. Hermano, examine cuando Dios lo pone, cuando en esta iglesia tenemos nuestro rol para que empiecen a predicar, para que empiecen a dirigir, para que aprendamos todos juntos. Y cuando usted dice no, le está diciendo no, hermano. No está diciendo no, hermano. Está diciendo no, Señor. Es lo que está diciendo. Cuando no oramos, estamos diciendo no, Señor. Cuando no ayunamos, estamos diciendo no, Señor. Cuando no tenemos cultos de hogar, estamos diciendo no, Señor. Y por eso muchos están tibios. Esta es la razón por la cual muchos se quedan en las bancas viendo cómo Dios levanta otros Timoteos. Nos decía en la predicación pasada, cuando Dios te llama es para obedecerle. Para obedecerle. No es cuestionarle. Y mucho menos respondernos Señor, porque Dios no acepta un no por respuesta, sin que haya consecuencias, sin que haya consecuencias. Porque cuando Dios ha decretado, ha determinado
usarte a ti o a mí para llevar a cabo cierta acción, cierto propósito en su plan perfecto e inmutable, de que lo haces, lo haces. Y ahí está Jonás. Dios había determinado que Jonás fuera a predicar a Nínive. Y Jonás le corrió todo lo que quiso. Pero al final, con mala cara y todo lo que quieras, pues estaba predicando a Nínive. De que se hace, se hace. Dios pega y sabe pegar. Y sabe pegar. Y si no, ¿de dónde está viendo esta predicación? Debería estar aquí en el templo. Deberíamos estar aquí en el templo. Y no estamos. Porque Dios nos sacó por decir, no, Señor. En chismes, no me importa. Corten los chismes. No, Señor. ¿Quiere premio? Claro que no. Claro que no. Y como lo hemos dicho desde el principio, esto es disciplina de Dios. Y la gran mayoría de los pastores no lo ven así. Lo ven nomás como si fuera algo del gobierno y algo de una enfermedad. No ven a Dios detrás de. No ven a Dios como el soberano, como lo veíamos en esas predicaciones que veíamos como el pueblo de Israel regresó después del exilio en Babilonia. No ven a Dios. Por eso se mueven conforme el gobierno. No están viendo a Dios. Pablo rogó a Dios 3 veces para que le quitara el aguijón. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bástate de mi gracia. No siempre, ese no, Señor, no siempre va a ser en rebeldía o no quiere hacer caso. A veces estamos pasando por aflicciones. Y tal vez no lo decimos así tal cual, no, Señor. Pero decimos, híjole. Pero Dios, la mayoría de las veces nos responde, bástate de mi gracia. Y no porque hay tele sufriendo, no. Usted sabe, mi hermano, y todos nosotros sabemos, que cuando Dios nos quita un aguijón, tal vez no lo quitará, pero ahí está su presencia consolándonos, como la estuvo con Pablo hasta el final. Jesús pidió 3 veces, si fuere posible que pase de mí esta copa. Y ni aún Dios Padre a su Hijo le permitió decir no. ¿Usted cree que se va a permitir a usted y a mí? Por supuesto que no. Ahora, en base a la respuesta de Pedro a su negativa 3 veces de comer lo que para él era inmundo, nos refleja que para Pedro le era imposible romper aquella regla de la cual había sido enseñado. Y aún después de su respuesta, el versículo 17, se quedó dudando. Y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? Aún dudaba todavía. Para Pedro era, ¿cómo era posible que lo que era inmundo ya no lo es? ¿Cómo era que Dios le estaba pidiendo comer algo inmundo? Recuerde, aún en el misterio de Jesús, Mateo 10:15. A estos 2 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de los samaritanos no entréis. Pedro tenía ya la idea de que aún ni siquiera los gentiles iban a ser salvos, ni los samaritanos. Ya había visto los samaritanos, porque Jesús al final, antes de ascender, les dijo ir a predicar Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los finales de la tierra. Podemos entender a Pedro, de que aún tuviera sus prejuicios. Pero hermanos, ¿qué de nosotros, la iglesia? A Pedro lo entendemos hasta cierto punto, pero ¿qué de nosotros, la iglesia? Porque aún en la iglesia existen prejuicios contra otros hermanos, y otros tienen el mismo problema que los fariseos, tienen sus valores invertidos. Tienen sus valores invertidos. Prejuicio, según el diccionario, opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o alguien. Son aquellas ideas y conceptos que tienen acerca de otras personas, juzgándolas por el hecho de ser por el hecho de ser como quienes son. Los judíos consideraban inmundos a los gentiles, nomás porque eran gentiles.
De hecho, los judíos enseñaban que los gentiles habían sido creados por Dios para alimentar las llamas del infierno. La presencia de los mismos gentiles se consideraba deshonrosa por el simple hecho de ser gentiles. Pero Cornelio era más piadoso que muchos de estos judíos. El problema es que esto sigue en la actualidad de la iglesia. Hay mucho perjuicio en la iglesia todavía. Hay mucho desprecio a otros hermanos por su manera de vestir, de hablar, su personalidad, su lugar de nacimiento, su grado de escolaridad, hasta su conocimiento intelectual teológico, por su economía. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en este pecado? ¿Cuántas veces no ha despreciado a un hermano o una hermana por su carácter, o por su manera de vestir, o por su manera de hablar, o por su personalidad, o porque simplemente no le cae bien? ¿Cuántas veces no le negó o se hizo el que no oía al hermano que necesitaba un ride, que lo llevaran? ¿Cuántas veces no se hizo el que no oía? ¿Cuántas veces no saludó al hermano nada más porque no le cae bien? ¿Cuántas veces le dio la espalda despreciándolo? ¿Cuántas veces? Colosenses 3, 13 al 15. Soportados los unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Primera Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cuántas veces no he despreciado al hermano? No podemos volver así al templo, hermanos. Porque sabe que esos prejuicios, ese despreciar a tus hermanos simplemente por quienes son, despreciar a tus hermanos por su personalidad, despreciar a tus hermanos simplemente porque no le cae bien, ¿sabe qué muestra? Eso muestra orgullo. Eso muestra acepción de personas, complejo de superioridad, complejo de que merezco más de lo que el otro merece, complejo de que tenemos privilegios que otros no tienen. Son puros complejos. Puros complejos. Despreciar a tu hermano, lo único que está haciendo es mostrar todos los complejos de los cuales usted está lleno. Cuidado, tenga mucho cuidado. Y hablando como iglesias locales, tenga mucho cuidado cuando vamos al albergue o al kilómetro 30 e ir nomás por decir, ay, pobrecitos. Cuando no hay una entrega verdadera a la obra. Tengan mucho cuidado. Porque el albergue cuando vamos está lleno. Pero cuando es evangelizar casa por casa, ¿qué pasa? ¿Por qué? También está la inversa. Sentir piedad por otros para tratar de alimentar su yo estoy bien, yo soy mejor. No, hermano, tengan mucho cuidado. Porque mi Señor Jesús se sentó con pecadores, sanaba enfermos, aun y cuando no lo seguían. Aun y cuando muchos de esos enfermos, Él sabía, y muchos de esos pecadores, muchas de esas prostitutas, muchos de esos le estaban gritando, crucifícale después. Fue a la casa de Zaqueo, recaudador de impuestos, despreciado por los judíos. La visión de Cornelio es muy importante, tan importante que es narrada 4 veces en el libro de Hechos, y la visión de Pedro otras 2 veces. Dios nos está dejando en claro que en la iglesia no debe haber prejuicios ni desprecio hacia otros hermanos.
Escudriñe cómo hemos estado. Nuestro Señor Jesús en la cruz, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aunque Dios, y aquí en la iglesia terrenal vemos cargos diferentes, simplemente son responsabilidades diferentes, porque todos somos una oveja más del rebaño, y el pastor es Cristo. El problema es que muchos tienen tantos complejos que por ver a alguien en con cierta responsabilidad, ellos se sienten menos, y en respuesta a eso tratan de despreciar a otros. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque ya no hay judío, ni griego, ni mujer, ni varón. Delante de Dios todos somos ovejas de Él. Versículo 17. Estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba ahí. Y estando Pedro pensando en aquella visión, le dijo al Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Versículo 20. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. El versículo 17 está dudando Pedro. Versículo 20, el Espíritu Santo le dice claramente: no dudes, deja de dudar, Pedro. Baja, desciende, ve con ellos. Dios trabaja de la manera personal con cada uno de nosotros, sabe cómo. 21 y hasta el parte de 23. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó. Pedro aquí está mostrando que había entendido hasta cierto punto la visión. Está mostrando que hacía a un lado todos los prejuicios contra los gentiles. ¿Por qué? Porque ningún judío respetable habría dado hospedaje a gentiles, en especial a un soldado del ejército romano. Pedro los hospedó, y esto era muestra de cómo Dios estaba ya trabajando en el corazón de Pedro. Ahorita le decía, la presencia misma de gentiles era deshonrosa, y Pedro los hospedó. Hospedó quiere decir, los invitó a morar en la casa. Hermanos, hasta ahí lo vamos a dejar. Hemos visto ya la preparación de Cornelio, de Dios con Cornelio, la preparación de Dios con Pedro. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, vamos a ver entonces ya cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, junta a Pedro y Cornelio, y cómo Dios alcanza al primer gentil significativo de la iglesia de Cristo, hermanos. Dios siempre trata con cada uno de nosotros de manera diferente y personal. Algunos fue con 3 palabras: ven y sígueme, como se le dijo a los apóstoles. Otros fue confrontándolos en su camino: ¿por qué me persigues? A Pablo. Y a otros poco a poco, como el eunuco o a Cornelio. Y gloria a Dios por eso, hermanos, que como lo veíamos en pasadas predicaciones, Dios siempre tiene esa cita personal con cada uno de sus hijos, de la manera que cada uno de sus hijos lo necesita. Hermanos, que esto nos haya servido tanto de escudriñar nosotros mismos por medio del ejemplo de un gentil Cornelio que no era salvo y le faltaba la fe en Cristo. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro sometimiento, nuestra obediencia a Dios? Porque podemos tener buenas intenciones, decir: sí, hermano, tiene razón, sí, hermano. Pero hermanos, cuando Usa tocó el arca, su corazón era bueno. Usa, Antiguo Testamento, hermano. Sus intenciones eran buenas. Pero no se trata de nuestras intenciones, ni de la buena voluntad de nuestro corazón. Se trata de lo que Dios dice.
No es suficiente con tener buenas intenciones, ni buen corazón, sí, hermano, sí lo voy a hacer, tiene razón. No, hermano, hágalo, hágalo, hagámoslo. Y por sobre todo, hermanos, quitémonos los prejuicios hacia otros hermanos. Que esas tonterías de socialismo y clasismo que hay ahorita afuera en el mundo no contaminen la iglesia. La respuesta, en vez de andar, y espero que no haya ninguno de nosotros que se trate de meter en ese tipo de cosas políticas, porque la respuesta a todo eso es Cristo. Es Cristo. Necesitan el evangelio, necesitan el perdón de sus pecados. Porque nuestro Señor, como ya vimos, Él no hace excepción de personas. Y no significa que me acepte tal cual mi pecado, no. Significa que Dios me acepta a pesar de mi pecado, sin importar de dónde vengo, quién soy, mi economía. Dios nos perdonó a todos por igual. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere el sufrimiento del impío. Dios no lo quiere. El problema somos nosotros. Y si ha pasado por más castigo el que Dios ya nos ha permitido, sacándonos de su templo, hermano, pues haga caso ya. Haga caso ya. Haga caso ya, hermano. Porque Cristo ya viene, estamos cerca de estar allá con Él, hermanos. Y les pido de todo corazón, hermanos, que nos quitemos esos prejuicios, esos desprecios a otros hermanos, sin importar quiénes sean o cómo sean. Dios los bendiga, hermanos, y Cristo viene pronto por su iglesia. Amén.